Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a tener abierto allí en los versículos 23 y 24. Y antes de leer la palabra, reforzar lo que decía nuestro hermano Alejandro Álvarez. Estamos comenzando una nueva serie de predicaciones de un tema que es relevante para todo creyente, para todo hijo de Dios, eh, porque estamos en un momento del año en el cual, por lo general, las tasas de enfermedades o trastornos mentales aumenta, y eso conlleva también a un aumento en la cantidad de suicidios, sobre todo en las personas desde la adolescencia y también en los adultos mayores, ¿ya? Al menos los informes que hay del Ministerio de Salud, por ejemplo, siempre hay una preocupación, ¿ya? En otros países, al comienzo de la primavera, los hospitales y los centros de salud refuerzan el área psicológica justamente para poder atender estas necesidades. Sin embargo, como vamos a estar viendo en la serie, el creyente tiene más herramientas disponibles para poder enfrentar situaciones complejas, y es eso lo que vamos a ir descubriendo en la medida en que avancemos en esta serie. Vamos a ver cómo el Señor providencia a su pueblo una cantidad eh, de herramientas, como bien decía, que nos van a ayudar entonces a poder enfrentar, ayudar, colaborar, contribuir incluso con personas que pudieran estar pasando una situación de algún tipo de trastorno mental, algún tipo de situación compleja en el área psicológica, pero con estas herramientas adicionales que el creyente tiene, que por gracia de Dios han sido entregadas a su pueblo para poder nosotros perseverar y Él hacernos perseverar, como lo vamos a ver específicamente el día de hoy. Vamos entonces a leer ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. La palabra del Señor dice así: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Palabra del Señor. ¿Cómo un cristiano puede justamente pensar o debería pensar respecto de los trastornos mentales? Esa es una pregunta que nos invita a iniciar la reflexión en esta nueva serie. Y para ser sinceros, la escasez, por un lado, de literatura cristiana que sea, por un lado, precisa en términos escriturales, y al mismo tiempo que abrace y dialogue de manera correcta a la luz de la escritura con los descubrimientos a nivel científico en el área de la salud mental, eh, nos genera a nosotros un problema hoy. Si bien es cierto, hay literatura, poca se ha traducido de buena literatura, ¿eh?, respecto a este tema, y es justamente lo que nosotros necesitamos tener mayor cantidad de herramientas y sobre todo el análisis bíblico y escritural de estas cosas. ¿Por qué? Porque existe una fuerte influencia del antropocentrismo en la cosmovisión cristiana, ¿ya?, en donde el ser humano pasa a ser el centro de todas las cosas, y de allí que vamos a tener una mirada distorsionada de aquellas herramientas que la palabra nos proporciona para poder abordar este tipo de situaciones. Y obviamente la poca predicación de la palabra de Dios respecto a estos temas también es un desafío para la iglesia, ¿ya? O sea, debiésemos nosotros buscar de que al menos en nuestros estudios, en las predicaciones, abordemos también estos problemas. Y la palabra de Dios nos habla de estas cosas, ¿sí? Y es muy interesante, entre otros textos, cómo la palabra de Dios aborda justamente el tema de la aflicción del espíritu, que es una expresión bastante usada, sobre todo allí en el libro de los Salmos, por ejemplo,
donde nosotros vemos de que el salmista y los salmistas que están allí hablan de la relación que existe entre una espiritualidad sana y también un ser humano completo sano o siendo sanado por la obra de Dios en su vida. Entonces, para poder abordar este tema, nosotros vamos a estar viendo principalmente la palabra de Dios, que es lo que ella nos dice, pero vamos a utilizar ciertas ayudas de hermanos piadosos que han estudiado estos asuntos en profundidad y que han descubierto varias situaciones, ¿ya? Por ejemplo, cómo, entre otras cosas, la propia industria farmacéutica ha buscado etiquetar todo como un tipo de trastorno mental, cuando no todo lo es, ¿ya? Y eso la palabra de Dios es bastante clara, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra cómo hay una opresión también del enemigo, no siendo todo un ataque del enemigo y no siendo todo alguna obra de Satanás, sino que nosotros necesitamos meternos aquí en lo que la palabra de Dios dice ella por completo. Entonces esta serie va a tener como objetivo justamente el poder de construir ciertos mitos que se han levantado y reparar presupuestos teológicos que pudieran estar defectuosos en nuestras vidas, a la luz de la palabra del Señor, al mismo tiempo que vamos a buscar auxiliar al creyente, no solamente nosotros como comunidad aquí, sino que hermanos que en distintos lugares de nuestro país y fuera del país también están pendientes de poder escuchar esta misma serie de predicaciones. Entonces que el Señor nos ayude, ¿ya? No solamente a quien les está hablando hoy día, sino que nos ayude a través del poder de su Espíritu Santo para poder enfrentar un problema que lo vamos a recibir también en la iglesia. Personas que en su desesperación van a buscar en la fe y que nosotros entonces tengamos una fe sólida y firme para poder justamente brindar el apoyo espiritual que estas personas también requieren y van a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia a grandes rasgos nos habla? Y aquí yo quiero que podamos recordar un poco lo que ya hemos hablado de la palabra de Dios hasta este momento. Porque nosotros necesitamos tener una cosmovisión bíblica para poder enfrentar los temas que nos rodean, ¿no? Aquellos temas que podría venir alguien y decirnos, pero la Biblia no habla sobre problemas psicológicos. No dice en alguna parte de la Biblia, yo el Señor demando de ti que, no sé, vayas al psicólogo, por decir alguna cosa. Y entonces hay personas que a través de eso cuestionan la superioridad de la escritura frente a los problemas de la humanidad. ¿Por qué no es que la Biblia no lo dice? La Biblia no lo trata. La Biblia es insuficiente, incluso se han atrevido a decir por allí. La insuficiencia está en nosotros, de que no podemos ver en la palabra lo que el Señor nos está proporcionando. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, y lo hemos visto en otras oportunidades, nosotros estamos frente a una historia que Dios nos está contando. Y es la historia de Dios, es la historia de Él. Al principio, en el Génesis lo dice bastante claro, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, lo vimos en alguna oportunidad también acá en las series de predicaciones de la iglesia, donde la palabra dice que Jehová Dios creó todas las cosas y de ahí en adelante se desarrolla esta idea de que la historia se trata de Dios. Es la historia de Él, es la historia de la redención que nos está siendo presentada a nosotros. Y esa historia, a grandes rasgos, en esta narrativa de las Escrituras, nos cuenta esta historia en básicamente 4 grandes escenas, que sería la creación, la caída, que están contenidas allí en el libro de Génesis, y luego de ahí en adelante la redención, con una serie de momentos redentivos donde Dios se va buscando a un pueblo, forja un pueblo, entrega normas y leyes a su pueblo, y ahí en adelante entonces la palabra de Dios nos mantiene constantemente con nuestro corazón, nuestra mente, con los ojos puestos en este Redentor que vendría, que es Jesucristo. Y el momento cúlmine de la redención es la encarnación de Jesucristo, la venida de Cristo, el cumplimiento de Cristo en todas las demandas de Dios, su muerte sustituta en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y de ahí en adelante nosotros estamos esperando ese último momento que lo conocemos como el momento de la consumación de todos los tiempos. Entonces tendríamos creación, caída, redención y consumación. En los primeros 2 capítulos del Génesis, la Biblia nos dice cómo Dios creó todas las cosas de manera perfecta. Su creación fue dispuesta en un reino perfecto,
creado para la gloria de Él y el deleite del ser humano. No nos olvidemos de que hay un diálogo de Moisés con las personas que vivían en ese entorno, otros dioses que se habían levantado a los seres humanos, y que Moisés estaba justamente corrigiendo la idea de que solamente existe un Dios, que es Jehová Dios, Yahvé Elohim, es el nombre que él coloca al pueblo, ya habiéndose revelado Dios a su pueblo. El Génesis, habiendo sido escrito por Moisés antes de entrar a la tierra prometida. La preocupación de Moisés era de que en esa tierra donde el pueblo iba, había otros dioses, y con el corazón idólatra de su pueblo, ciertamente se iban a volcar hacia esos ídolos. Eso lo dice ahí en Deuteronomio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Moisés escribe esto inspirado por el Espíritu Santo para poder dejar, y de hecho lo dice de manera literal, esto va a quedar aquí como como alguien que los va a estar constantemente vigilando a ustedes. Ustedes van a poder contrastarse con lo que está siendo escrito en este lugar. Esto aquí es para testimonio en contra de ustedes y de la idolatría de sus corazones. Entonces ahí nos cuenta la historia de Yahvé Elohim, y en este reino perfecto creado por Él para su gloria y para el deleite de la humanidad. Dios siembra un jardín, coloca al hombre y le dice, aquí está para que lo disfrutes. Y en ese disfrute constante y permanente del ser humano, glorifica a Dios, constante y permanentemente glorificando a Dios. Sin embargo, nosotros vemos allí de que este hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios para vivir junto a Dios, ¿ya? Dios estaba con ellos, lo dice el texto bíblico, y poder vivir junto con Él en santidad, justicia y rectitud. Eso es lo que nosotros vemos allí en esa primera parte del libro del Génesis. Y particularmente en el capítulo 2, ya la Biblia nos muestra que el ser humano fue creado de manera diferenciada del resto de la creación, formó a el hombre a imagen y semejanza. La palabra ahí, formar, en el hebreo tiene la idea de una dedicación especial y de utilizar sus propias manos, ¿ya? La idea ahí es la idea de un artesano que efectivamente se da el tiempo de formar al ser humano, a diferencia de el resto de la creación, sobre la cual Dios simplemente dijo que se haga, que crezcan y que surjan. Hay una diferenciación en la creación del ser humano, lo que nos dice el capítulo 2, y al haber recibido también el soplo del aliento de vida, algo que no hace con el resto de la creación. Es muy interesante cómo Moisés coloca eso, porque dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y allí entonces el ser humano fue un ser viviente, ¿ya? Entonces es una preocupación personal de Dios distinta del ser humano. Algunos teólogos hablan de la corona de la creación, el ser humano como este corregente, alguien que iba a gobernar en ese lugar, y de hecho lo coloca justamente al hombre para eso. Tienes que someter, sojuzgar la tierra, llenar la tierra, y en la idea de llenar la tierra, no solamente llenarla de personas, ¿ya? Sino que al llenar la tierra, al reproducirse el ser humano y llenar la tierra, habiendo sido Dios creado, perdón, el hombre habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, la propia gloria de Dios llenaba la tierra. Y el objetivo final es ese. Nuestro Señor Jesucristo en su oración, cuando dice, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo, responde a las primeras declaraciones que en su propia oración nuestro Señor Jesucristo hace. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esa expresión, santificado sea tu nombre, tiene que ver con el Antiguo Testamento, en donde Jesucristo anhela que el plan de Dios para llenar la tierra de su gloria siga adelante, y que se estaba cumpliendo en él, ¿ya? Entonces fíjense cómo en los dos primeros capítulos de la Biblia se nos cuenta toda esta historia y la perfección de esta historia. Sin embargo, en el capítulo 3, la Biblia también nos cuenta que el pecado entró a la creación como un parásito en la creación, por el anhelo de autonomía del ser humano, que fue desagradecida de la posición que Dios le dio al ser humano. La serpiente viene o entra en escena, Satanás como el mentiroso, como el engañador, entra a la tierra, pero sin embargo el hombre fue totalmente libre en ese momento y decidió justamente rebelarse en contra de Dios. De ahí en adelante que toda la creación fue maldecida por Dios. La paga del pecado era la muerte. Dios ya lo había advertido: el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente van a morir. Y entonces Dios manifiesta inmediatamente su misericordia y su gracia, que son las características que Él mismo revela de Él en el libro de Éxodo. Por ejemplo, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro, y Dios le dice: yo no te voy a poder mostrar mi rostro porque ciertamente vas a morir, pero
voy a pasar, me vas a ver las espaldas y voy a pronunciar mi nombre, voy a proclamar mi nombre. Y para Dios su nombre era gracia y misericordia. Están asociados. Yahvé tiene que ver con eso, con gracia y misericordia. Y es muy interesante cómo el capítulo 3 nos muestra justamente la caída del ser humano en el pecado y cómo esa caída viene a romper las relaciones perfectas que Dios había creado con, obviamente, el ser humano con todo, o en relación, perdón, con todo el resto de la creación. Primero con Dios, después con el prójimo, también con la creación en sí, con aquello que Dios le había demandado a él como exigencia para poder cumplir, pero también consigo mismo, con el propio ser humano. ¿Ah? El ser humano consigo mismo también se rompe esa comunión y relación perfecta que Dios había creado en el principio. Entonces todo lo creado por causa de la caída del hombre queda sujeto a los efectos del pecado. ¿Ya? Y en ese sentido, si bien es cierto, no es absoluto porque Dios es misericordioso. Dios había dicho, si ustedes comen de este fruto, ciertamente morirán. Y ya manifiesta su misericordia, su gracia al ser humano, permitiéndole la vida, permitiéndole continuar con el plan de Dios sin haberlo liquidado de manera instantánea en ese momento. No podemos nosotros poner en duda si Dios había dicho que iban a morir, ¿por qué no murieron? Porque Dios es misericordioso. Y Dios estaba llevando a cabo un plan, su propia historia siendo escrita. ¿Ya? Nada se salió de sus manos, nada se salió de su control. Y eso es lo que vemos nosotros, al menos en los 2 primeros capítulos del libro de el Génesis. A grandes rasgos, hay muchos detalles muy ricos que en algún momento, por la gracia de Dios, podríamos nosotros abordar en el estudio profundo del libro de el Génesis. Ahora, como todo lo creado fue sujeto a los efectos del pecado, eso también incluye la salud física del ser humano, por un lado, la entrada de la enfermedad en esta historia, en la historia nuestra, las afecciones. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver malformaciones, síndromes, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y también los trastornos mentales. Nada de eso existía antes de la caída del ser humano en el pecado. O sea, nosotros estamos como primera cosa frente a un resultado de la caída del ser humano en el pecado. Cualquier afección, cualquier cosa que no es buena, porque Dios había dicho que todo era bueno y bueno en gran manera, dice el libro de Génesis, es producto de la entrada del pecado en esta historia, en esta narrativa. Y nosotros, al estar dentro de esta historia de Dios, todo se vio afectado por causa de eso, lo que incluye nuestra área psicológica. También está afectada por el pecado. ¿Sí? Y desde el principio. ¿Ya? Desde el principio. Para poder restaurar estas cosas, recordemos el telón de fondo, creación, caída, estamos en la segunda parte. ¿Ya? Cuando comenzamos a ver el tema de la redención, para poder restaurar todas las cosas, ciertamente la humanidad tenía que pagar un valor equivalente a la ofensa generada por la santidad, o hacia la santidad, perdón, y perfección de Dios. Y ciertamente no hay ser humano que pueda pagar ese precio. No es solamente de que Adán pecó, entonces que se las arregle él. Él como cabeza del pacto de Dios con la humanidad, afecta inmediatamente a toda la humanidad. Había que pagar un precio. El tema es cuál era ese precio a pagar. Y tenía que ser proporcional a la santidad y a la perfección de Dios. ¿Ya? Eso nos explica a nosotros por qué el propio Dios se hizo hombre. Porque Él es el único ser humano, Jesucristo, Dios encarnado, que tiene la capacidad de estar al mismo nivel de la ofensa que nosotros hicimos delante de Dios. ¿Ya? Porque la vida del propio Hijo de Dios es más valiosa que toda la creación junta. Y esa verdad se va desarrollando en el resto de la Escritura, en esta historia o en esta parte de la historia que es la redención. El pastor y teólogo Francis Schaeffer, en su libro Génesis en el tiempo y el espacio, dice lo siguiente: los problemas de división en la humanidad manifiestan la necesidad de un Salvador. Y acá, cuando habla de división en la humanidad, Schaeffer está hablando de las relaciones. ¿Ya? Francis Schaeffer tenía un ministerio que se encargaba mucho de las relaciones con las personas, ¿ya? Y de poder
como bien decían ellos, Francis y su esposa Edith, en el ministerio L'Abri, allá en Suiza, ellos decían que el hecho de que Dios haya encarnado manifiesta justamente el amor de Dios hacia su creación. Por lo tanto, el ser humano debe, y ahí está la orden de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo nos coloca un desafío mayor cuando nos dice amén incluso a sus enemigos. Pero tiene una idea por detrás. El hecho de que existan este tipo de relaciones rotas es justamente la manifestación de que es necesaria, o es que es necesario, perdón, un Salvador, un Redentor. Y ese Redentor ciertamente es Jesucristo. ¿Ya? Schaeffer luego desarrolla esa misma idea dentro de este libro. Ahora, el problema para nosotros, y que ciertamente fue en los tiempos de Francis Schaeffer, que luchó bastante contra la idea del humanismo que surge o que resurge, la verdad, posterior a la Segunda Guerra Mundial, era el hecho de que el humanismo intenta dar un diagnóstico de esto, pero el diagnóstico que entrega es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque rechaza la verdadera historia de la humanidad. Rechaza la revelación bíblica de que el hombre fue creado por Dios, es una criatura, y que en la historia de Dios, el plan redentivo de Dios considera un Salvador que es Jesucristo y que no es el ser humano en sí mismo. Pero el humanismo nos ha contado esa historia. Y si ustedes se fijan hoy en día, la mayor cantidad de, por ejemplo, psicoanalistas, siempre va a buscar de que el propio ser humano encuentre en el propio ser humano su bienestar. Lo cual es totalmente contraproducente con lo que la Escritura dice. Si todo fue afectado por la caída del pecado, no hay área de nuestro ser, de nuestra vida, que no haya sido afectada por ese pecado. Por lo tanto, cuando desde el humanismo se nos dice, busca en ti mismo, ¿ya? Si buscamos en nosotros mismos no vamos a encontrar absolutamente nada. Solamente vamos a encontrar rebelión en contra de Dios. Solamente vamos a encontrar ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y tratar de poder nosotros tomar en nuestras manos la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra área psicológica, cuando es algo que también y en primera instancia debiese actuar la obra de Dios en nuestras vidas. Aquella restauración que Cristo prometió de todas las cosas. Entonces de ahí es que el creyente debe pararse primero a la luz de la Escritura. Primero a la luz de la Escritura. Así como utilizamos la medicina, ciertamente si tenemos un apéndice infectado, ¿ya? Y buscamos en la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que puedo sanarme de apendicitis? Ahí claramente se nos va a cuestionar, la Biblia no habla nada sobre el apéndice. ¿Ya? El apéndice no existe en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ese es justamente el punto. Dios dejó herramientas al ser humano. Lo vemos en el mismo libro de Génesis. Cómo se desarrollan las ciudades, cómo se desarrollan, cómo a pesar de la caída el ser humano continúa llevando a cabo el plan de Dios. Siempre con la intención el ser humano de autosatisfacerse y de él mismo tomar el control de todas las cosas. Esa autonomía del ser humano. La palabra nos muestra. Sin embargo, es muy interesante porque cuando se analiza la descendencia de Caín, se nos menciona cosas bastante buenas y que de hecho el pueblo de Dios tomó para sí, como era el tema de que en la descendencia de Caín aparecen los primeros pastores de ganado, en la descendencia de Caín aparecen los que fabricaban herramientas, instrumentos musicales, los que comenzaron con procesos de agricultura, fueron ellos, fueron los descendientes de Caín. ¿Pero por qué están allí? Porque Dios está diciendo que a pesar de que el hombre cayó en pecado y que están destituidos de la gloria de Dios, como bien lo afirma la Escritura, Dios preserva su creación. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber tomar las herramientas que están allí, que por gracia común han sido dadas al ser humano, para el beneficio de la humanidad, pero dándole el lugar que ellas merecen. Que sean para la gloria de Dios. Así como dice el libro de Apocalipsis, de que vienen los reyes de la tierra con sus riquezas. ¿Qué riquezas está hablando? Está hablando de todo lo que el ser humano ha hecho. Y van a ser entregadas allí, van a ser sometidas a el fuego, dice. Van a ser sometidas a fuego. Y van a preservar aquellas que Dios ha querido que sean para la humanidad. Todo lo demás va a ser consumido por el fuego. Palabra del Señor. Entonces, ¿cómo el creyente se para en esta situación respecto de la salud mental?
de la misma manera. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos en la Biblia abundante consuelo para nuestra área psicológica. Pero también a veces va a ser necesario que podamos ir al médico, que podamos nosotros tener momentos, como lo vamos a ver en la propia Escritura, cómo Dios mismo se preocupó de los momentos en los cuales personajes bíblicos se sintieron depresivos. Muchos de ellos quisieron la muerte. Y Dios, en vez de condenarlos, como eran su pueblo, providencia las cosas para poder restaurar también esa área de sus vidas. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de la restauración de todas las cosas. Para la consumación, para cuando todo sea realmente perfecto nuevamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo fue capaz. Y por eso solamente en Jesucristo nosotros podemos estar en paz con Dios, con nuestro entorno, con los demás seres humanos y también con nosotros mismos. Solamente a través de Jesucristo. Ahora, esta restauración, la redención de todas las cosas, se realizará sin faltar absolutamente nada, como leímos en el texto inicial. Vamos a entrar ahora en el texto. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿Ya? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, cuando la consumación de todas las cosas se cumpla. Aquí, todo lo que ocurre desde la primera venida de Cristo, cuando Jesucristo sanaba a personas, apuntaba justamente a la venida del reino. En el reino de Dios no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Lo natural para Cristo, que hacía la voluntad del Padre, eso es fundamental entenderlo, hacía la voluntad del Padre, Él sanaba a los enfermos como un anticipo de la gloria eterna del reino de Dios. Y Él mismo fue resucitado como anticipo de la gloria perfecta del reino de Dios y la resurrección de todos aquellos que son sus hijos y le pertenecen a Él en el día venidero, en el día final. Entonces, cada vez que Jesús sanaba a una persona, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Ganando fama para Él? No. Simplemente Él mostraba la gloria del reino del Padre a través de esto. Por eso Él anunciaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es fundamental para poder ser parte del reino de Dios. Por eso el creyente es llamado constante y permanentemente a santificarse. Y lo dice el mismo texto que acabamos de leer. Ya vamos a entrar en el texto de manera más profunda. Ahora fíjense bien. Este tiempo entre que vino Jesús y vendrá Jesús por segunda vez, en la teología se le conoce como el ya, pero todavía no. Ya, de que ya se estableció el reino de los cielos, pero todavía no ha sido consumado. Por eso nosotros estamos a la espera de la consumación de todas estas cosas. ¿Ya? Y en ese periodo, entre el ya y el todavía no, Jesucristo nos dijo algo. En este mundo tendrán aflicción. Pero, alégrense, pero estén tranquilos. Yo vencí el mundo. Esa es la realidad con la cual nosotros vamos a enfrentar esta serie de predicaciones en el área de la salud mental. De que Cristo ya triunfó, de que estamos en un mundo caído. Esa es la realidad. Estamos en un mundo caído. Pero ciertamente porque Él venció a la muerte, porque Él fue resucitado entre los muertos y ha sido glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, entonces nosotros tenemos esa seguridad de saber de que nuestra salud mental a Dios también le importa. Y nos ha dejado herramientas para poder hacerlo. Vamos aquí al texto de manera más profunda. El tema más prominente, esto a modo general, en Primera de Tesalonicenses, es justamente la segunda venida de Cristo. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque esta carta del apóstol Pablo es anterior a varios de los evangelios, por lo menos a Mateo, a Lucas y a Juan. ¿Sí? Ahí todavía se discute si estaba más o menos en el mismo tiempo de Marcos, que fue el primer evangelio, el evangelio rápido, el evangelio apurado, ¿ya? Que se menciona de esa forma porque da la impresión de que Jesús anda corriendo para todos lados. ¿Sí? Pero tiene esa intención, ¿por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces, minuto que tenían de descanso, tomaba Pedro, se le atribuye a Pedro a través de Marcos, de Juan Marcos, escribe esto, me acuerdo de esto, y escribía. ¿Por qué?
para que quedara esto, para que fuera preservado. Y esta carta vendría a ser la segunda carta del apóstol Pablo, más o menos en ese periodo, la carta de él a los tesalonicenses. Esta fue la iglesia que fue fundada y plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Ya? La primera habría sido Gálatas y la segunda habría sido tesalonicenses, las cartas que le envía. Pablo quiere saber el estado y la salud espiritual de la iglesia que fue plantada. Entonces les manda a Timoteo escribiendo esta carta. Y entonces el tema principal allí es la segunda venida de Cristo como fortaleza para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Por el momento en que ellos estaban viviendo, persecución. La iglesia estaba siendo perseguida. Y el apóstol Pablo está con su corazón puesto en estos hermanos, que el Señor le llevó a él a traerlos de muerte a vida a través de la predicación del Evangelio, y Pablo quiere saber cómo están estos hermanos en medio de la persecución. No existían otros medios para hacerlo, sino cartas que demoraban bastante tiempo en llegar de un lado a otro. Entonces Pablo envía esta carta a través de Timoteo esperando una respuesta de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué es lo que hay acá? Pablo está realmente impresionado por la fidelidad de los tesalonicenses frente a la persecución. Era normal que no tuviesen ese nivel de fidelidad cuando estaban siendo perseguidos. Si lo dijéramos en buen chileno, basta que a uno lo aprieten un poquito y uno ya suelta. Uno no quiere sufrir. Uno busca evitar el sufrimiento. Y esta generación en particular es una generación que por todos los medios busca evitar el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Primero, se impresiona. Está muy feliz, muy alegre de que la iglesia se mantenga firme y fiel al Señor a pesar de la persecución. Entonces les escribe esta carta justamente para animar a estos hermanos, a esta comunidad, para que, fíjense, en medio de la persecución, ellos puedan seguir creciendo en devoción y en temor de Dios. A pesar de, les dice, hermanos, es tiempo de crecer. Es tiempo de que ustedes crezcan en devoción y en temor al Señor a pesar de la circunstancia que se está viviendo. Entonces, de este modo, el apóstol Pablo le enseña a las personas que cualquier crecimiento espiritual, y esto también nos invita a nosotros a hacerlo, cualquier crecimiento espiritual tiene que ser motivado por la esperanza en el regreso glorioso de Jesucristo. Si nosotros realmente queremos crecer en nuestra vida en general, en nuestra vida espiritual, nuestros ojos tienen que estar puestos en la segunda venida de Cristo. De allí que la cena del Señor siempre nos recuerda, hagan esto hasta que yo venga. Siempre está constante y permanentemente ese recuerdo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice eso a la iglesia de Tesalónica. ¿Están en persecución? Sí, pero mantengan la calma, estén tranquilos, porque Cristo ya viene, porque Cristo ya va a regresar. Él prometió que regresaría. Entonces, al final de cuentas, lo que finalmente inspira un verdadero cambio de vida en el creyente es caminar consistentemente en el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es lo que Dios nos entregó a través de su palabra. Puesto los ojos en Cristo, como dice en el libro de Tesalonicenses, y puesto nuestros ojos en la esperanza del retorno de nuestro Rey, en la esperanza del regreso de Jesucristo. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier incertidumbre, el apóstol Pablo ofrece a la iglesia la esperanza del regreso de Cristo. No importa la situación en la que te encuentres, Cristo viene. Eso es lo que mueve el corazón de Pablo y es lo que coloca a la iglesia allí en Tesalónica. Hermanos, mantengan firme, aguanten, soporten la aflicción. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Y eso no es diferente para nosotros. El Señor viene. La iglesia clama en este tiempo y se suma a la voz de todos en la historia diciendo: Maranata, vuelve, Señor Jesucristo. Regresa, Señor Jesús. Entonces entendemos aquí que una vez que la caída afectó todas las áreas de nuestro ser, la palabra nos anima a poder enfrentar la adversidad con nuestros ojos puestos en la segunda venida de Cristo. Eso es la base. Es la base de todo. Cristo viene. Cristo va a regresar. Y eso, obviamente, si nuestra área psicológica es parte
de lo que fue afectado por la caída, también hay esperanza para cualquier tipo de dolor en el alma que se pueda estar manifestando en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida en el día de hoy. Todo trastorno psicológico es interesante como la Biblia lo muestra, porque afectan a nuestro ser por completo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Fíjense bien que afecta nuestro ser, pero también nuestra espiritualidad. Son varios los textos, sobre todo en el libro de los Salmos, ¿ya? Que nos manifiesta eso. Sobre todo a través de esta expresión de que la persona se siente, digamos, con el alma, ¿sí? Con un dolor en el alma, se siente con o afectado en su ser interior. Y eso busca adorar al Señor. A veces tienen el mismo texto, nosotros vemos en los Salmos que los salmistas tienen que recorrer los atributos de Dios, tienen que recorrer las promesas de Dios, manifiestan que están con una situación de ansiedad tremenda, de angustia, de dolor, y luego de eso comienzan a recordar las virtudes de Dios, el ser de Dios y los atributos de Dios. Y al final nosotros tenemos expresiones como mi alma te alaba, oh Señor. A pesar de la circunstancia, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el fuero interno del salmista, el salmista nos hace recordar de que todo se trata de que justamente pongamos nuestra esperanza en Dios, no en nosotros, al contrario de lo que dice el humanismo. No es en nosotros que tenemos que encontrar, sino que en Dios y en lo que Él ha revelado en su palabra. De allí que el apóstol Pablo nos dice, mantengan su esperanza, sus ojos puestos en el Señor. Voy a tomar acá el ejemplo del libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Es uno de los ejemplos de la manera en que la Biblia habla este tema. Dice la palabra del Señor, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Fíjense cómo hay una relación bastante interesante y directa, no solamente en el libro de los Salmos, aquí aparece también, de que cuando efectivamente el espíritu se ha quebrantado, cuando nuestro espíritu ha sido remecido por este aspecto de la caída, sean ansiedades, preocupaciones, en fin, por un lado se afecta a nuestro cuerpo, ¿ya? Se afecta a nuestro ser por completo, pero al mismo tiempo también hay un aspecto de nuestra espiritualidad que se adormece, sobre todo si nos empezamos a mirar a nosotros mismos, sobre todo si nos mantenemos en una mirada fija en nuestra propia circunstancia, en nuestra misma circunstancia de angustia, de dolor en el alma, de problemas psicológicos, en fin. La palabra nos dice, es algo humano, y justamente porque es algo humano, requieres del Redentor divino. Eso lo muestra el salmista, lo muestra Salomón en el libro de Proverbios, de cómo efectivamente el ser humano requiere buscar la alegría plena en Dios para poder comenzar a encontrar el descanso del alma que necesita. Porque aquí es necesario también recordar de que los problemas psicológicos no son actuales. Están desde el comienzo, por ser efecto de la caída. ¿Ya? Entonces también esa idea de la psicología moderna, de la psiquiatría moderna, de simplemente decir, no, es que desde la era moderna en adelante realmente se buscó cuidar la salud mental, es una mentira. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que el propio Dios se preocupó de la salud mental de los profetas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es un error pensar de que este tiempo es mejor que el tiempo anterior en términos de la salud mental, porque la propia palabra nos dice que sí, efectivamente Dios se preocupa de esto. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Los salmos nos muestran a nosotros realmente cómo funcionaba ese tema. Está el problema, buscamos a Dios y hay descanso en nuestra alma. ¿Ya? Esa lógica es la lógica bíblica y es la lógica que vimos también en el texto aquí en Tesalonicenses. Y aquí, hermanos queridos, las palabras que el apóstol Pablo usa son claves. ¿Ya? Son claves. ¿Por qué? Vamos a leer de nuevo el texto. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará.
Aquí, hermanos queridos, hay tres palabras que destacan en este texto. Una es la palabra neuma, que puede ser traducido como espíritu o aliento. Está también la palabra psique, que es traducida también como alma, pero en el sentido de nuestro centro volitivo, en el centro de nuestra voluntad, ¿ya? Y la palabra soma, que es la palabra cuerpo. Esas tres palabras las usa el apóstol Pablo acá: neuma, psique y soma, ¿ya? La palabra neuma y psique son bastante parecidas en la traducción que se les ha dado: aliento o espíritu y alma, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo es muy interesante porque es la única parte en donde él utiliza estas tres palabras para referirse a la integralidad del ser humano, ¿sí? Generalmente el apóstol Pablo ocupa dos: o ocupa neuma o ocupa psique y luego soma. En este es el único lugar en donde él coloca estas tres palabras juntas, y ahí entonces donde se ha surgido todo un debate teológico de por qué en un lado usa tres, en otras dos. Pero la verdad es que al mirar el texto de manera, digamos, directa en el griego, él usa neuma y psique como juntas, coloca una coma y habla de la carne, ¿ya? Del soma, ¿sí? Básicamente, la preocupación del apóstol Pablo no tiene que ver con que si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. El apóstol Pablo está hablando que la integralidad del ser humano se ve realmente protegida por Dios. Él está hablando a los hermanos, no le está hablando a toda la humanidad. Y estas tres palabras son fundamentales. ¿Por qué? Porque incluso la palabra psique, en el concepto como alma, como centro volitivo, es importante para, obviamente, en un momento de persecución, uno se angustia. Nosotros no hemos sufrido persecución, pero cuando uno lee, por ejemplo, en literatura, tanto en la escritura como también en literatura en el área de misiones, por ejemplo, cuando uno lee sobre este tema de la persecución, una de las cosas que más se repite es la angustia que esto genera. Ahí entonces tiene mucho sentido que el apóstol Pablo hable respecto del psique y de que esa área digamos, de las personas también está contemplada por lo que Dios está haciendo. Fíjense bien, Pablo acá, tomando estas tres palabras, neuma, psique y soma, está diciendo que sin importar las circunstancias, vuelvo a repetir, persecución, sin importar las circunstancias, el mismo Dios de paz, la palabra ahí, eirene, es la misma palabra shalom del Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un estado de plenitud, ¿sí? El mismo Dios de paz nos santificará y preservará, fíjense bien, nuestra área psicológica y nuestro cuerpo. Dios está preocupado de cómo nos sentimos. Y el apóstol Pablo está diciendo que el propio Dios de paz va a entregar esa paz en medio de las circunstancias adversas de la vida, que pueden generarnos angustia. Por algo coloca esta diferenciación de palabras. Si no, podría haber saltado las palabras y haber dicho simplemente que el propio Dios de paz nos santificará de manera irreprensible, habiéndose saltado las tres palabras. Pero las coloca por algo. No es simplemente porque aparecieron allí. El Señor está preocupado de estas cosas, hermanos. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Que lo va a hacer de manera irreprensible, o sea que va a estar en plenitud, sin nada que se le pueda reprender. ¿Para qué? Para el momento de la parucía, o sea, para el momento en que Cristo regrese físicamente, en que todo ojo le verá. Hasta ese momento vamos a ser preservados para la venida, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Y fíjense que en el versículo siguiente remata diciendo: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ese remate que hace el apóstol Pablo allí es justamente la plena seguridad de todo lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque hay dos verbos allí que están conjugados en un tipo de conjugación verbal del griego que se llama aoristo, ¿ya? El aoristo es un tiempo verbal que expresa una obra o una acción pasada, algo que ya ocurrió, pero que no hace referencia ni a su duración, ni tampoco a su posición respecto de otra acción. Por lo tanto, siempre cuando aparecen en la escritura estos verbos en aoristo, se nos está diciendo que esa acción sí o sí va a ser completada, no importa lo que pase, ¿ya? No importa lo que pase. Entonces, por ejemplo, es usada cuando la palabra del Señor nos dice que
aquellos que han sido, en Romanos, por ejemplo, aquellos que fueron predestinados por Dios, van a ser santificados, van a ser preservados, van a ser... Todos esos verbos están en aoristo, ¿ya? Porque es una obra que ya ocurrió y que no importa la extensión del tiempo. Siempre ya ocurrieron, ¿ya? Es una forma verbal distinta a la que nosotros tenemos en el español, pero está allí. Fíjense bien, los dos verbos aoristo son santificar y preservar. Son los dos verbos aoristos que existen en ese texto. Por lo tanto, la santificación y la preservación de los creyentes le pertenecen a Dios. Dios mismo nos va a santificar por completo y nos va a preservar, o va a preservar nuestro ser sin importar las circunstancias de adversidad a la cual estemos enfrentados. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está animando. ¿En medio de qué circunstancia? Particularmente en esta serie vamos a hablar de las circunstancias de la angustia, la ansiedad, los problemas psicológicos que hay, depresión. Para allá vamos a apuntar, a tener una mirada bíblica de estas cosas. ¿Le interesa a Dios nuestra mente? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. ¿Le interesa restaurar nuestra mente y corazón? Le interesa, como también nuestro cuerpo. Vamos a ser resucitados en un cuerpo perfecto. A Dios le importan esas cosas. El tema es que, como dije al principio, necesitamos deshacernos de malformaciones teológicas que tengamos respecto a estos temas y rechazar por completo la idea del humanismo que dice que el ser humano, en el propio ser humano, va a encontrar las herramientas para poder salir adelante en medio de estas angustias. No se trata de perdonarme a mí, se trata de que Dios me perdonó. No se trata de que yo necesito superar esta tranca en mi vida. Se trata de que dejes tu pasado atrás, de que seas renovado por el Señor, constante y permanentemente, entregándonos a Él. ¿Por qué? Porque Él prometió, yo los voy a santificar y los voy a preservar. Y voy a preservar vuestro espíritu, alma y cuerpo, vuestro ser por completo, la integridad del ser humano, o la integralidad del ser humano. Hermanos queridos, nosotros vivimos en un mundo de dolores por causa de la caída. Ahí está la razón por la cual sufrimos. La redención ya comenzó en Cristo, y Cristo resucitado es justamente la seguridad plena de que todo aquello que Dios creó perfecto está camino a ser perfecto en Cristo, la nueva creación prometida por nuestro Señor. Entonces todas las cosas serán restauradas para la gloria de Dios. Y eso incluye nuestro ser por completo, como era al principio, sin el pecado, sin la posibilidad de pecado. Restauración plena, completa, absoluta, de absolutamente todas las cosas. Esta reparación completa de toda imperfección humana no solo es posible, sino que es cierta, porque Dios es fiel y lo cumplirá, lo dice el versículo 24. Entonces la esperanza confiada, esta esperanza confiada en la obra de Cristo, nos da el sustento para dos cosas: para la búsqueda de santidad del creyente en este mundo, y al mismo tiempo sustenta nuestras vidas en todas las áreas, lo que incluye también el área psicológica del ser humano. Debemos entonces nosotros ser conscientes del elemento tiempo, ¿ya? Porque si ciertamente la ansiedad producida por los problemas de la vida tiene que ver con las luchas de la persona respecto del tiempo, te tengo una excelente noticia: el Señor va a trabajar ese aspecto contigo, porque Él se va a tomar su tiempo. No vas a apretar 2 o 3 botones y va a estar solucionado este asunto, sino que el Señor lo va a ir haciendo en tu vida, porque es una promesa segura. Podemos nosotros confiar de que se va a ir realizando para ser perfecta en la segunda venida de Cristo. Eso no quita que nosotros hoy busquemos con anhelo de que nuestra vida sea restaurada. Y eso lo vamos a descubrir también en el desarrollo de la serie, en otros aspectos que el Señor también nos permite, que son los medios de gracia que Él nos da para poder ser conscientes de estas cosas. Esa perfección definitiva, hermanos, que incluye también un cuerpo físico glorificado, donde ya no vamos a tener nuestras enfermedades de este mundo, se van a cumplir en esa segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos queridos, y con esto termino, mientras nosotros caminamos en este mundo,
hacia ese momento de la historia, que es real. Jesucristo va a volver en gloria y majestad. Y todo ojo le verá. Mientras nosotros caminamos en el tiempo hacia ese momento de la historia, nuestra esperanza es la obra constante de Dios en nosotros por la obra del Espíritu Santo y a la luz de su palabra. Y eso porque Cristo está con nosotros permanentemente, constante y permanentemente. Les voy a dejar un consolador. Y es necesario, es bueno para ustedes que yo me vaya para que venga el consolador, el cual los guiará a estas cosas. Entonces, hermanos queridos, en el desarrollo de esta serie, nosotros vamos a ir viendo cómo encajan en este asunto de la salud mental la vida comunitaria, las disciplinas espirituales, también la terapia y la medicación, que en algunos casos es necesaria y que Dios las usa para poder ir sanando los dolores del alma. Entonces, que el Señor nos ayude a no desaferrarnos de su palabra, sino que en ella buscar al Señor primeramente y que el Señor nos permita la sanidad no solamente de nuestro cuerpo, sino que también del área psicológica de nuestro ser, para la gloria de Él, para la gloria de nuestro Señor, en el cual esperamos su segunda venida, y esas cosas ya van a ser completamente restauradas. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, tu palabra nos manifiesta que efectivamente tú te preocupas de nuestra integralidad, de nuestro ser por completo, de aquella parte material de nuestro cuerpo, pero también de esa parte inmaterial, de estos pensamientos de nuestra mente, Señor. A veces, Dios amado, nos cuesta poder incluso expresar las cosas que estamos sintiendo, pero ciertamente, Señor, cuando nos vamos a tu palabra y nos contrastamos con ella, ella nos va a mostrar justamente qué es lo que está mal en nosotros y de qué manera eso puede ser restaurado. Y siempre nos encontraremos con Cristo en la cruz. Padre Celestial, permite que en el tiempo en que estemos reflexionando en tu palabra sobre estos temas de salud mental, pueda, Señor, el poder de tu Espíritu mostrarnos en tu palabra todas aquellas herramientas que están disponibles para tu pueblo y que están disponibles de manera tan expresa, Señor, que nosotros nos metemos en tu palabra y podemos encontrar consuelo. Podemos encontrar, Señor, restauración para nuestro ser. Te pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu, que eso se vaya haciendo realidad en nosotros. Oramos, Señor, con la esperanza puesta de que tú controlas todas las cosas, incluso la medicina, para poder justamente, Dios, como decía ahí en Pablo en Tesalonicenses, prepararnos, preservarnos de manera perfecta hasta el día venidero, porque en ese día venidero todas las cosas serán como tú siempre has querido que sean, Padre. Gracias, mi Dios, porque hay una esperanza y caminamos en esa esperanza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.